El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Qué semanita la que hemos vivido. Ha sido realmente impresionante, han sucedido cosas que nadie esperaba. Y además se han dado también eventos importantes como ser el fin del mes, ha terminado el mes de junio y también hemos terminado el primer semestre del año, cosas que son, digamos, interesantes de evaluar siempre. En este caso la semana, como les dije, ha habido un comportamiento extraño en el mercado, había una recuperación que nadie esperaba, todo lo que el mercado ha caído a causa de la votación en el Brexit se ha recuperado de manera vertiginosa en la semana. La anterior semana, viernes 24 de junio, justamente después del voto del Brexit, el mercado cayó bastante y habíamos cerrado en 2037.41 puntos. Y este viernes 1 de julio de 2016 hemos cerrado en 2102.95, prácticamente 2103 puntos, lo que significó una subida de 3.22% en el Standard & Poor's 500. El mes, es decir, el mes de junio, comparado con el cierre de mes de mayo, no ha pasado prácticamente nada durante el mes de junio con respecto a mayo, obviamente. El mercado había cerrado en 2096.96 en el 31 de mayo y el jueves 30 de junio ha cerrado en 2098.86, lo que significa un 0.09% de crecimiento. O sea, prácticamente no pasó nada. Y en lo que va del año, el jueves 31 de diciembre de 2015, perdón, ahí hay un error, es 2015, 31 de diciembre de 2015, habíamos cerrado en 2043.94, espero que esto no se convierta en una premonición de que el mercado va a cerrar en 2043.94 también este año, pero bueno, el 31 de diciembre del 2015 habíamos cerrado en 2043.94 y este jueves 30 de junio de 2016 hemos cerrado en 2098.86, lo que significa una subida de 2.69% en lo que va del año. En realidad no ha pasado mucho en lo que va del año, en el primer semestre del año, simplemente el mercado ha subido algo más del 2% con respecto a diciembre del año pasado y obviamente al cierre de viernes, un día más, estamos un poco más, de repente acercándose ese 2.69, acercándose algo más al 3%, 2.9 probablemente o algo así. Pero ¿qué ha pasado? Con todo esto diremos, ¿cuál Brexit? O sea, ¿qué Brexit? Ya nadie le da importancia al Brexit en ninguna parte del mundo. De pronto, lo que era tan importante el anterior viernes, ahora ya no es nada importante y todos los mercados se han recuperado, ¿no? Esto nos muestra que hay cierta irracionalidad en el mercado. Lo que les decía la anterior semana, probablemente la reacción hacia el Brexit ha sido amplificada, como todo en el mercado se amplifica. Muchas veces las noticias malas, que no son tan malas, se amplifican y se vuelven muy malas en el mercado. O al contrario, a veces las noticias que son buenas se vuelven demasiado buenas también. Realmente no ha cambiado nada. O sea, fundamentalmente no ha cambiado nada en el mundo, todo sigue igual, la votación del Brexit sigue igual, no han cambiado los resultados, simplemente se ha digerido tal vez mejor la situación, pero en realidad fundamentalmente no ha cambiado nada, o sea, es una cuestión totalmente irracional, ¿no? Si las cosas no han cambiado, en resumen, ¿por qué tendría que haber caído tanto primero el mercado y luego haberse recuperado tanto, si nada cambió, ¿no? Al final de cuentas. Hay varios factores que pueden coadyuvar a que la gente otra vez esté poniendo su dinero en el mercado de valores, que son obviamente que prácticamente en todo el mundo las tasas de interés están muy bajas, inclusive hablamos de tasas negativas en algún caso. Entonces, los bonos y otros instrumentos de renta fija y más seguros, digámoslo así, instrumentos financieros más seguros que invertir en la bolsa de valores, pues no pagan lo suficiente como para que valga la pena. Entonces, realmente no hay otro lugar donde las personas, los inversionistas, grandes, pequeños y medianos, y todos, pongan su dinero. Es preferible ponerlo en la bolsa de valores porque es donde mejores retornos van a encontrar. Inclusive, comprando acciones de Apple, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de aquellos.
uno puede recibir con los dividendos que uno va recibiendo de Apple, uno gana más pues que ponerlo, por ejemplo, en bonos del tesoro a 10 años, qué sé yo. Entonces, realmente no hay otro lugar donde poner el dinero que no sea la bolsa para que tenga un rendimiento más o menos aceptable. Entonces, es por eso también que creo que se ha dado también esta subida, porque como no ha cambiado nada, las tasas de interés no van a cambiar, ni en el corto plazo tampoco. Entonces, no hay lugar más atractivo que la bolsa de valores. Y no voy a explicar a más detalle y a más profundidad lo que es el Brexit ni nada, porque yo no soy un economista, eh, no soy economista experimentado, ni mucho menos, ni siquiera tengo la profesión de economista. Es por eso que cuando mucha gente me pregunta, yo puedo invertir en la bolsa, yo no soy economista, no he estudiado nada. Se puede, yo uso más que todo mi sentido común. A veces recibo algunos comentarios más relacionados con un análisis muy macroeconómico. Yo no tengo esa especialidad, pero lo hago, invierto en la bolsa de valores hace 8 años y se puede porque se desarrollan ciertas habilidades y, como les digo, se usa cierto sentido común para poder analizar algunos temas que van sucediendo en las economías mundiales. Así que no voy a hacer mayor análisis a detalle de qué podría pasar a más adelante, que si las monedas, que si aquello, porque realmente no soy un economista ni tampoco eh, voy a, voy a querer o voy a pretender hacer un análisis económico mejor que una persona que ha estudiado realmente ese tema y que tiene experiencia también en ese tema. Los datos fundamentales en Estados Unidos también han estado como siempre. Ningún dato, como vamos a ver más adelante, ha sido relevante como para que suceda esta recuperación tan importante. Así que, como les digo, muchas veces se amplifican las cosas, es un tema. Y el otro tema también es que por el momento no hay lugar más atractivo que poner el dinero que no sea en la bolsa de valores. Y analizando los datos a más detalle, los datos que hemos conocido en la semana han sido bastantes. El primero y tal vez uno de los más importantes ha sido justamente el dato del GDP o del PIB, el tercer estimado, que estaba alineado con lo que se esperaba. Se esperaba un 1%, se presentaba un 1.1%. Luego el Consumer Confidence, que se esperaba un 93.1, hasta un 98, ha estado bastante mejor de lo esperado. O sea, la confianza está ahí, la confianza del consumidor está ahí. Obviamente que este dato es antes del Brexit, ¿no? O sea, este número habrá que ver cómo va a salir en el siguiente, donde ya va a estar incluido todo este tema, pero yo creo que no va a cambiar mucho porque lo hemos visto ya en el mercado. El Personal Income, que se esperaba un 0.3%, se ha dado un 0.2%, algo por debajo de lo esperado. El Personal Spending se esperaba 0.3%, se ha dado 0.4%, es algo un poco mejor de los esperados. Luego los pending home sales, que era un dato interesante e importante también. Este ha estado muy por debajo de lo esperado. Se esperaba una caída del menos 1.4% y se ha dado en realidad una caída del menos 3.7%. Pues esto ha estado bastante flojo. Luego lo que es empleos, los initial claims o los reclamos iniciales, se esperaban 265.000, se han presentado 268.000, básicamente alineado con lo que se esperaba. Y los gastos en construcción, los construction spending, se esperaba un 0.5% de crecimiento y se ha dado más bien una caída del 0.8%. Entonces esto es también algo flojo, ¿no? Entonces, como pueden ver, los datos no han estado una maravilla ni nada, ni nada parecido a ello, y se ha dado esa recuperación tan importante en el mercado, algo que nadie realmente se esperaba. Se ha dado una recuperación como la que se llama del gato muerto, ¿no? Un gato muerto, uno que se cree que está muerto y de repente salta el gato. Hay una expresión en inglés que se llama Dead Cat Bounce, que es justamente lo que ha sucedido ahora. Y un poco para analizar, digamos, pensando un poco más en la situación realmente económica como está, por lo menos en los Estados Unidos, aquí hay un gráfico interesante que lo he encontrado por internet, donde se comparan la madurez constante de los bonos de 10 años menos los bonos de 2 años, ¿sí? Se hace una resta y a veces se da que en esa resta se da que los bonos de 2 años son mayores, la madurez de los bonos de 2 años es mayor a la madurez de los bonos de 10 años, es decir, están más altos los bonos de 2 años que los bonos de 10 años.
Cuando se da esa diferencia negativa, es decir, cuando se da la diferencia de ambos, sería negativo en ese caso cuando los bonos de 2 años están más altos que los de 10. Generalmente se han presentado crisis económicas y recesiones importantes en el mercado, ¿ok? Y eso también es un buen termómetro para medir cómo está en este momento la economía. Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá en este gráfico, todo lo que está por encima de la línea es mayor a 0, es decir, cuando los bonos de 10 años son mayores a los bonos de 2, y todo lo que está por debajo de la línea central son negativos, lo cual quiere decir que los bonos de 2 años serán mayores que los de 10. Entonces, por ejemplo, si se fijan en ese pico o en esa área donde los bonos de 2 años han estado mayor que los de 10 años, ha sido más o menos alrededor de los años 1980, donde ha habido una gran recesión y un gran problema económico en los Estados Unidos. La segunda área más o menos donde se ha dado ese caso nuevamente es ahí, alrededor de los años 90, un poco antes de los 90, todavía estábamos en los 80s, finales de los 80s, que ha habido otra crisis importante ahí en la economía. La siguiente fuerte ha sido el año 2000, ¿no? Cerca del año 2000, la burbuja de las .com, etcétera, que el mercado se ha venido abajo y todo ese tema, ¿no? Entonces ha habido otro tipo de problemas económicos ahí. También estaban los bonos de 2 años menores. Y la más cercana, en todo caso, ha sido la crisis del 2008, 2007, 2008, 2009, donde todos sabemos lo que ha sucedido, la quiebra de Lehman Brothers y toda la debacle económica que se ha venido por los créditos hipotecarios, los subprime y todo ese tema que se han hecho inclusive tantas películas en Hollywood por ese tema. También se daba esa situación de que los bonos de 2 años estaban mayores que los bonos de 10 años. Entonces, y ahora, pues al presente, está en un área bastante normal, por decir algo, ¿no? Entonces, tampoco se ve, por lo menos por este indicador, de que hay algún problema que se pueda dar en el mercado. Esto es interesante porque justamente coinciden los datos con las crisis y en este momento no estamos, por lo menos, ni cerca de aquello por el momento. Desde el punto de vista técnico, como ustedes pueden ver ahí, se ha dado ese rebote que se llama el dead cat bounce. Generalmente el mercado, lo vuelvo a repetir, cae muy rápidamente, mucho más rápido de lo que sube. Se dice que el mercado baja por el ascensor y sube por las gradas, pero en este caso se ha dado prácticamente casi lo mismo. Ha bajado y ha subido por el ascensor. Y hemos cerrado nuevamente en niveles interesantes de resistencia, que es alrededor de los 2100 puntos. Si bien está un poco más de los 2100 puntos, estamos en 2103 prácticamente, pero estamos ahí en esa área que se convierte siempre en una resistencia. Varias veces ya el mercado ha llegado por esos niveles y ha vuelto a caer. Puede ser que suceda eso nuevamente, puede ser que siga subiendo. Si se rompe realmente este nivel de una manera clara y definitiva, el mercado podría llegar de repente a niveles más arriba de 2150 inclusive, ¿no? Y que se rompan los récords históricos, que están alrededor de los 2130 puntos más o menos, que se ha dado el nivel más alto histórico del Standard & Poor's 500. Así que estamos en un momento interesante para ver lo que sucede. Además, las señales técnicas que yo sigo, los 3 indicadores técnicos que yo sigo me están dando ahora señales alcistas nuevamente. Los 3 están confirmando señales alcistas, así que, bueno, podría ser que esto siga subiendo o que el mercado siga moviéndose como hasta ahora, prácticamente de manera lateral, ¿no? Subiendo hasta ciertos niveles, volviendo a bajar hasta ciertos niveles, volviendo a subir, como lo ha estado haciendo. Y en este caso, en la caída que se ha dado en el Brexit, les decía la anterior semana en el análisis que podía constituirse justamente los promedios móviles, tanto el de 500 como el de 200, en un nivel de soporte. Y es lo que sucedió justamente. Si bien en algún momento se han roto esos 2 niveles de soporte, o esos 2 promedios móviles más bien, tanto el de 500 como el de 200, rápidamente el mercado ha vuelto a cerrar por encima de esos 2 niveles el día martes, ¿no? El día martes que se ha recuperado el mercado bastante fuerte. Así que, bueno, ha sido interesante en todo caso. Aquí no pasó nada, en otras palabras. Ha sido todo muy rápido. Y bueno, veamos qué va a suceder en adelante.
porque yo no creo ningún dato económico ni nada muy potente tendría que suceder para que vuelva a suceder una cosa así como lo del Brexit. Así que yo me imagino que probablemente el mercado más se siga moviendo así de una manera lateral. Pues tampoco hay demasiado buenas noticias como para que el mercado explote más todavía. En cuanto al índice de miedo en el mercado, lo que era obvio y lo que era de esperarse es que también caiga de manera estrepitosa. La anterior semana, después del Brexit, habíamos cerrado por niveles arriba del 25 en el VIX y ahora hemos cerrado casi en los niveles más bajos en los cuales hemos estado moviendo el VIX en este año. La anterior semana habíamos cerrado casi en 26, 25.76 y el viernes ha cerrado en 14.77. Y la razón de contratos put y call, la anterior semana habíamos cerrado en 1.24, que era algo más bajista, ahora hemos cerrado en menos de 1, 0.92, que es algo más alcista, aún casi neutral, digamos, ¿no? 0.92. ¿Qué vamos a ver la siguiente semana? La siguiente semana, no se olviden, es el aniversario de la independencia de los Estados Unidos, así que el día lunes va a ser feriado, vamos a tener una semana corta, pero no por eso vamos a tener una semana con poca información, va a haber bastante información, entre ellas los minutos de la FOMC, que va a ser el 6 de julio, que eso podría ser interesante. Ya se van a saber los más detalles de la reunión, de la última reunión de la Federal Reserve, donde ha decidido no subir las tasas, pero se va a conocer mayor información. Esto sí podría tal vez impactar de alguna forma en el mercado. Vamos a conocer, como siempre, los datos de empleos, los reclamos iniciales. Y uno de los datos más importantes de la semana va a ser los non-farm payrolls, ¿no? Datos de empleo, ya los más importantes del mes. Como siempre, el primer viernes de cada mes conocemos ese dato. Lo vamos a conocer el 8 de julio. Y seguramente esto va a impactar, dado el anterior resultado. No se acuerden que el anterior resultado de este dato específico del non-farm payroll fue muy por debajo del mercado, fue totalmente decepcionante, ¿no? Fueron apenas 38.000 nuevos empleos creados, siendo que se esperaban más de 100.000. Y en este caso también lo que se espera son 175.000, ese es el consenso. Veamos qué sucede con este dato. Y obviamente el unemployment rate. Y hacia el final de la semana también vamos a conocer lo que es el consumer credit, que es un dato también importante para conocer. Entonces, a pesar de ser una semana corta, vamos a conocer bastante información importante y veamos qué sucede con el mercado que ha estado tan loco durante todo el año. Prácticamente han sucedido cosas muy importantes, ha habido bajadas súper importantes, recuperaciones rápidas, pero en resumen, en lo que va del año hemos visto que prácticamente no ha pasado mucho. El mercado ha subido cerca del 2.9 hasta el cierre del día viernes anterior. Ok, entonces ya nos estaremos viendo la siguiente semana con un nuevo análisis. Espero que este análisis les haya gustado y nos estaremos viendo en el siguiente. Gracias por ver este video.